Ahora sí. Ok, gracias por avisarme. Entonces comenzamos. La luz. La luz en realidad tiene un comportamiento dual, si se quiere. Se puede comportar en algunos casos como una partícula, o sea, como una pelota que rebota contra una pared, o una onda electromagnética. Una onda se puede definir como una perturbación que viaja en el espacio. En este caso, es una onda electromagnética la luz porque no necesita de medio alguno para desplazarse. A diferencia de las ondas mecánicas, que sí necesitan un medio, por ejemplo, el sonido. El sonido se propaga en el aire, en el agua o en algún otro material. Pero una onda electromagnética, como la luz, no necesita de un medio para propagarse, pero también se propaga en cualquier otro medio. Por ejemplo, se propaga en el agua o en el aire o en el vacío. Si hacemos una pequeña reseñita teórica, Huygens propone la teoría ondulatoria de la luz, que dice que la luz es una onda electromagnética y se explica los fenómenos de reflexión y refracción, ya que una onda puede reflejarse o reflejarse. Newton después propone una teoría corpuscular, que la luz son partículas, y esto también puede explicar la reflexión y la refracción. Thomas Young, ya en el 1800, realiza el experimento de la doble rendija y generan otros fenómenos que son de naturaleza ondulatoria, o sea, aparecen la interferencia, la difracción y la polarización. Maxwell por fin demuestra que la onda es una onda electromagnética con su teoría del electromagnetismo. Hertz crea por primera vez ondas electromagnéticas y descubre un fenómeno incompatible con la naturaleza de la luz, ¿no? Es el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, la luz se comporta en realidad como una partícula. Finalmente, Einstein explica este fenómeno, aparecen los fotones y en realidad él obtiene el premio Nobel debido a este trabajo. Bueno, entonces, la luz es una radiación electromagnética, es una parte pequeñita del electromagnético que nuestros ojos son visibles a ella, ¿no? Si ustedes ven en esta grafiquita, podemos ver una distribución en función de la frecuencia de las diferentes ondas de la radiación electromagnética. A la izquierda tienen extremadamente baja frecuencia, son las ondas que transportan la línea de alta tensión. Eh, Después tienen la parte de los celulares, son las ondas de radio, las microondas. Después está la infrarroja. Y acá viene la ventanita chiquita, que es la visible, la que nosotros podemos ver, a la que nuestros ojos son, digamos, se pueden excitarse. Después viene la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Pensé que la frecuencia va aumentando de izquierda a derecha, primero kilohertz, megahertz, gigahertz. Hertz es la unidad en el Sistema Internacional para la frecuencia. Y una onda electromagnética, vamos a ver que se caracteriza por su longitud de onda, por la frecuencia, y el producto de la longitud de onda por la frecuencia nos da la velocidad de propagación. La velocidad de propagación de la luz en el vacío, o de cualquier onda electromagnética, es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, o 300.000 kilómetros por segundo. O sea que la luz a la Luna demoraría un poco más de un segundo en ir, y 2 segundos y medio en ir y volver. Ya que nuestro satélite está como a unos 400.000 kilómetros. 400.000 millones de kilómetros. 400.000.
Bueno, les decía que la rapidez de la luz la podemos considerar como 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Quien intentó por primera vez calcular la rapidez de la luz fue Galileo, pero no le salió muy bien. Luego fue Römer, que determinó la rapidez de la luz usando una luna del planeta Júpiter. La explicación es que él digamos, pudo determinar la velocidad de la luz porque esa luna quedaba obstruida por el planeta, entonces entre que la veía y después pasaba un tiempo y la volvía a ver, pudo determinar la velocidad de la luz porque las distancias que había eran, eran, eran muy grandes. Él podía calcular la distancia que había hasta la Luna y el tiempo en que estaba oculta. Y así pudo determinar la velocidad de propagación. Y después se hizo un experimento en la Tierra para determinar esa velocidad. El principio de Huygens fue propuesto por él mismo en 1678 y establece, nos permite decir a dónde estará un frente de onda dado en algún momento en el futuro si conocemos su posición actual. Entonces, si uno tiene la posición de un frente de onda en un determinado punto como el A, después de un cierto tiempo podrá saber a dónde está el nuevo frente de onda. Ya sea que sean ondas circulares o frentes de ondas planas. Fermat también propuso otro principio, él desarrolló un principio general que se usa para determinar el camino que sigue la luz cuando viaja de un punto a otro. Y dice lo siguiente, cuando un rayo de luz viaja entre dos puntos, el camino que sigue corresponde a aquel que requiere el menor intervalo de tiempo. Una consecuencia entonces de este principio es que los rayos de luz viajan en línea recta en un medio homogéneo, dado que la línea recta corresponde al camino más corto entre dos puntos dados. Estos principios, el de Huygens y el de Fermat, pueden ser usados para derivar las leyes que determinan la trayectoria de un haz de luz cuando se encuentra en una interfaz entre dos medios y se generan los fenómenos que vamos a ver ahora de reflexión y refracción. Entonces, el estudio de los fenómenos relacionados con la luz puede tener dos enfoques diferentes. Uno es la óptica geométrica, la luz se trata como rayo, entonces como si fuera una partícula. Es útil para estudiar los fenómenos de la reflexión y de la refracción, y también para describir la interacción de la luz con los lentes y con los espejos. En la óptica física, la luz es considerada una onda electromagnética y describe claramente los fenómenos de interferencia, difracción y polarización que no se pueden explicar con la con la teoría corpuscular. Ok, entonces nosotros vamos a centrar nuestra atención en la óptica frecuencia y vamos a tratar a la luz como si fueran partículas. Vamos a suponer que el medio es uniforme, o sea, no cambia su configuración, y viaja en una dirección fija siempre en línea recta. Cuando la luz se encuentra con una superficie de un medio diferente, cuando las propiedades del medio cambian, la luz va a cambiar de dirección. Nosotros podemos considerar entonces a la luz como si fueran rayos que se propagan perpendicularmente a los frentes de onda. Entonces, es útil imaginarse estos rayos, que en realidad son rectas imaginarias, que apuntan en la dirección en la cual se propaga la luz. Los frentes de onda son superficies planas perpendiculares a los rayos. Entonces, nosotros vamos a imaginarnos que la luz es la línea recta, se representa por una línea recta que se llama rayo y que es perpendicular a lo que serían los frentes de onda. Entonces, teniendo en cuenta este modelo, vamos a analizar el fenómeno de la reflexión.
Este fenómeno se presenta cuando un haz de luz se encuentra con un obstáculo en su camino, una interfase entre medios diferentes. Parte de la luz es reflejada, cambia de dirección. La dirección del rayo reflejado está en un plano perpendicular a la superficie que hace de reflexión, del reflector, y que contiene al rayo incidente. Entonces, acá pueden ver cómo acá hay una superficie especular que podría ser un espejo plano. Los rayos inciden en una cierta dirección y se reflejan. Cuando la superficie es pulida, la reflexión es especular. Los rayos que, que inciden son paralelos entre sí, los que se reflejan también. Por ejemplo, acá pueden ver una foto de un láser que se está reflejando sobre una superficie. Cuando la reflexión es difusa, la superficie es rugosa, por ejemplo, una pared o el piso o cualquier otro material, los rayos, una vez que inciden, se reflejan en direcciones diferentes. Entonces, cuando sucede eso, tiene lugar la reflexión rugosa o la reflexión difusa, digamos. Pueden ver cómo el rayo láser incide sobre esta superficie y se refleja en todas direcciones, digamos, arbitrariamente, de acuerdo a las características de la rugosidad que tiene esa superficie. Entonces, ¿cuándo va a ser especular? Cuando las imperfecciones en su superficie son más pequeñas que la longitud de onda de la luz incidente. O sea, tiene que estar extremadamente pulido para que la reflexión sea especular, porque la longitud de onda de la luz está en valores que van desde los 400 hasta los 700 y pico nanómetros. ¿Cuál es la ley de la reflexión? En realidad es muy sencilla. Supongan que ustedes tienen una superficie especular, tienen el rayo incidente, que lo hace con respecto a la normal, a la superficie, con un ángulo θ. Entonces, cuando incide sobre la superficie, el rayo reflejado forma un ángulo θ'U, digamos. Y si la reflexión es especular, o sea, si la superficie es pulida, como en el caso de un espejo, se cumple que el ángulo que forma el rayo incidente es igual al ángulo que forma el rayo reflejado con respecto a la normal. Como si ustedes patearan una pelota contra una pared lisa. Ustedes verán que a medida que mayor es el ángulo que forma la pelota con la normal, mayor será el ángulo con que rebota. Es el típico caso de cuando uno habla, un jugador de fútbol le da la pelota a otra, hace una pared con otro, es porque le devuelve con un ángulo que es aproximadamente igual al que con la que él lo envió. Este fenómeno es el fenómeno de refracción. Antes de seguir, el ángulo incidente, el ángulo y el rayo incidente y el rayo reflejado están en el mismo plano, están contenidos en el mismo plano. En el caso de la refracción, es cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un rayo de luz viaja a través de un medio transparente y se encuentra con una interfase que lo lleva a otro medio también transparente, parte de la energía se refleja. Por ejemplo, imaginemos una superficie entre el aire y el vidrio, o también puede ser entre el aire y el agua, por ejemplo. Entonces, parte de la energía se refleja y parte de la energía pasa al segundo medio. El rayo en el segundo medio cambia de dirección y se dice que es refractado. Entonces,
Hay un rayo reflejado y un rayo refractado. El rayo incidente, el rayo reflejado y el refractado están contenidos, como en el caso anterior, también en el mismo plano. Y el camino que hay entre el punto A y el punto B es reversible, o sea que puede ir de A a B como puede ir de B a A. Supongamos que el rayo de luz es una linterna dentro del vidrio o del agua, entonces seguirá el camino opuesto. Estudios experimentales demuestran entonces que la relación entre la función trigonométrica seno y el ángulo refractado con respecto al ángulo incidente es igual al cociente que hay entre las velocidades de propagación de la luz en cada medio. Vamos a ver, la velocidad de la luz en el vacío es cuando tiene su valor mayor. Sin embargo, cuando cambia de medio, cambia la velocidad. Por supuesto, disminuyendo. Entonces, si la luz se mueve desde un medio material en el cual la rapidez es mayor a uno, bien medio material en la cual la rapidez es menor, entonces el ángulo con respecto a la normal disminuye. Entonces, por ejemplo, acá el aire tiene un índice, tiene una velocidad, en el aire tiene una velocidad v1. En el vidrio tendrá una velocidad v2, pero en el vidrio la velocidad de propagación de la luz es menor que en el aire. Entonces, el rayo refractado tiende a acercarse a la normal. O sea, es menor phi2 que phi1 si v2 es menor que v1. Si la luz se mueve desde un medio material en la cual la rapidez es menor a uno en la cual la rapidez es mayor, entonces el ángulo aumenta. ¿Sí? Si yo estoy en el vidrio y paso al aire, el ángulo tiende a aumentar. El ángulo phi2 es mayor que phi1. Y como les dije, entonces, esto que se demuestra experimentalmente, que se hacen mediciones, llega a la conclusión de que la relación entre las velocidades se mantiene constante con la relación entre los senos de los ángulos. Entonces, el índice de refracción lo vamos a definir como la relación que hay entre la rapidez de la luz en el vacío, que no se puede superar, que vamos a designar con la letra C, y es de, dijimos, 3 por 10 a 8 metros sobre segundo, y la rapidez de la luz en el medio, que vamos a designar con la letra minúscula B corta, y siempre va a ser menor en el medio que en el vacío. Es como que el medio siempre ofrece algo de resistencia a la luz. Entonces, los índices de refracción van a ser siempre mayores que 1. La velocidad de propagación en el vacío va a ser siempre mayor que la velocidad de propagación en un medio determinado. El índice de refracción es completamente adimensional y acá tienen una tablita a donde aparecen algunos índices de refracción de algunas sustancias, digamos. Por ejemplo, acá tienen el benceno, la glicerina, el agua, el aire que es prácticamente igual a 1, o sea, como el vacío, y aparecen algunos vidrios como el vidrio Crown, el vidrio Flint, el hielo, por ejemplo, transparente, en fin. Fíjense que todos son mayores que 1 y el del aire es prácticamente igual a 1. Todo esto está determinado para una longitud de onda de 589 nanómetros en el vacío. Entonces, la velocidad de propagación en el vacío es igual a la frecuencia en el vacío por longitud de onda en el vacío, y si yo tengo la velocidad de propagación en un medio determinado, lo que cambia es la longitud de onda. Si cambia
la velocidad de propagación, cambia la longitud de onda, ya que la frecuencia es una característica de la luz. Entonces, yo digo, una luz que tiene una frecuencia de tantos hertz, esta frecuencia va a ser la misma independientemente del medio en el que se mueva. Por lo tanto, para que la ecuación de la velocidad de propagación igual a la longitud de onda por la frecuencia se siga manteniendo, si cambia el medio, cambia la velocidad de propagación. Y para que esa ecuación se mantenga constante, lo que cambia es la frecuencia. La igualdad se mantiene. Entonces, a partir de eso podemos deducir la ley de Snell, que decíamos que cuando la luz viaja de un medio a otro, la energía que transporta la luz no cambia. Lo que pasa es que la energía depende de la frecuencia. Entonces, dado que la luz viaja de un medio a otro, su frecuencia no cambia. Debe cambiar la longitud de onda, como dijimos recién. Entonces, si en el medio 1 la velocidad de propagación es la frecuencia por lambda 1, y si en B2 es la frecuencia por lambda 2, y hacemos el cociente, podemos llegar a la conclusión de que la relación entre las longitudes de onda es igual a la relación entre la velocidad de propagación, y en el caso de los índices de refracción se invierten los símbolos, los subíndices. Con lo cual, podemos decir que n1 por seno de tita 1 es igual a n2 por seno de tita 2. Y lo que tenemos entonces es una relación entre el índice de refracción del medio 1 y el ángulo con que incide en el medio 1, y el índice de refracción del medio 2 y el ángulo con que se refracta el medio 2. Entonces, si yo conozco los índices de refracción de los dos medios y el ángulo de incidencia, puedo determinar con qué ángulo, con respecto a la normal, se refractará ese rayo de luz. Acá tienen algunos ejemplos de fenómenos de refracción. ¿Quién no ha visto que cuando sumerge un lápiz, por ejemplo, en una taza, el lápiz aparece como quebrado? La explicación a esa ilusión óptica, ya que el lápiz cuando lo saco está perfecto, es la refracción de la luz, ya que parte de la luz proviene del aire y la otra proviene del agua. Por lo tanto, al refractarse, se verifica esa ilusión, digamos, esa visión de que está quebrada. Por ejemplo, en este dibujo a la izquierda este, podemos ver una, una niña que está tratando de agarrar un pescadito que está más profundo de lo que ella realmente lo ve. Y ustedes fíjense, cuando la luz que parte del pez, digamos, que incidió sobre él y se refleja, llega al límite entre el agua y el aire, se refracta. Y se refracta de tal manera que aumenta el ángulo de refracción con respecto a la normal, con respecto al incidente. Entonces, uno cree que el objeto está a donde está la línea de punto, pero en realidad está más abajo. Con lo cual, esa digamos, esa ilusión hace que uno crea que está más arriba. Eso sucede también cuando uno ve, por ejemplo, desde afuera, eh, la pared de una pileta, ¿cierto? Ahora que uno tiene ganas de meterse en una piletita, y si se fija, nota que la profundidad es menor de lo que realmente es. O sea, uno cree que tiene 1 metro y si se mete capaz que tenga 1,5 metros. Bueno, ese fenómeno es debido también a la refracción, que aparece acá en el tercer dibujo, donde si uno mira a la profundidad a la que está un objeto, en realidad
ve que la posición aparente, que la uno cree que está, es mucho menor. Los pájaros que se dedican a cazar, como el martín pescador y algunos otros, el nuestro creo que es el petupí, que es bastante, es también un pescador, ellos tienen la corrección hecha en sus ojos para poder discernir la profundidad a la que se encuentra el pez para poder agarrarlo, porque el fenómeno de la refracción haría que siempre lo busquen en el lugar a donde lo está. Muy bien. Entonces, para tratar de redondear todo esto, vamos a hacer un ejercicio. Dice, la luz de un láser con longitud de onda de 632,8 nanómetros pasa del aire al agua. Entonces, está en el aire y pasa al agua. Sufre un fenómeno de reflexión y de refracción. ¿Cuál dice cuáles son la longitud de onda y la rapidez de la luz del láser? Tiene esa frecuencia, esa longitud de onda en el aire o en el vacío, que era lo mismo, ya dijimos, cuando pasa al agua. Entonces, tenemos dos medios, el de arriba es el aire, que puede ser el vacío, porque era lo mismo, y el de abajo es el aire. Entonces, ya sabemos que si el índice de refracción del medio 2 es mayor que el del medio 1, el ángulo va a ser menor. Y hay que aclarar que cuando la luz se refracta, su rapidez y su longitud de onda son las que cambian. La frecuencia se va a mantener constante. Entonces, ¿cuáles son los datos? Primero, el índice de refracción, que lo sacamos de una tabla para el agua. La longitud de onda en el medio aire. Y la velocidad de propagación en el medio aire. Vamos a suponer que es en el vacío, ya que es casi lo mismo. Entonces, recordando la definición de índice de refracción, era C sobre B, podemos despejar B de ahí. B estaba dividiendo, pasa multiplicando, N pasa dividiendo, y me queda C sobre N. Hacemos el cociente, hacemos el cálculo, y nos da que la velocidad de propagación de la luz en el agua es 2,26 por 10 a la 8 metros por segundo. Fíjense que si yo hago 1 sobre n, me queda b sobre c. La relación entre la velocidad en el medio y la velocidad en el agua, en el aire, o en el vacío. Eso me da 0,75. O sea que la velocidad de propagación en el agua es el 75% de la velocidad de propagación en el vacío. Ha disminuido un 25%. Y además, habíamos visto que también podemos escribir la relación, el índice de refracción, como lambda en el aire o en el vacío sobre lambda en el medio. Podemos despejar lambda en el medio y nos da 475,8 nanómetros. O sea, lo es que al cambiar la velocidad de propagación, disminuyó, también disminuyó la longitud de onda para que la frecuencia se mantenga constante. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio. O sea, en realidad lo van a hacer ustedes. Para ver si ha quedado más o menos claro el tema este de la velocidad de propagación, de la relación entre frecuencia, longitud de onda. Entonces, el ejercicio que vamos a ver es muy parecido al de recién, nada más que tiene tres partes. Dice un rayo de luz que tiene una frecuencia de 5,95 por 10 a la 14 Hz en el vacío, pasa al agua cuyo índice de refracción es 1,33, como el ejercicio de recién.
Recordando que la velocidad de propagación en el vacío es 3,0 por 10 a la 8 metros sobre el segundo, acá el 8 falta que esté como supraíndice. Primero, calcule la longitud de onda en el vacío, la velocidad de propagación en el agua y la longitud de onda cuando se encuentra en el agua. Tienen las dos ecuaciones estas, C igual a lambda por F, C es la velocidad en el vacío, esta es la frecuencia en el vacío y la longitud de onda. Y después cuando está en el medio, fíjense que para ambas ecuaciones la frecuencia es común. Y el índice de refracción que se define como el cociente entre las dos velocidades. Si ustedes van a la unidad 9, ahí van a encontrar el ejercicio 1, 2 y 3, hagan clic en el 1 y traten de responder. Les doy unos minutitos para que lo hagan. Este ejercicio tiene tres partes, digamos. Tienen que resolver las tres y contestarlas a la vez. Muy bien. Voy a pausar la grabación. Muy bien. Sigamos entonces. El fenómeno que vamos a ver ahora tiene que ver con la refracción cuando un medio del cual sale la luz tiene mayor índice de refracción que el que se refracta. O sea, concretamente, por ejemplo, cuando pasa del agua al aire. Entonces, el rayo de luz se refracta de tal modo que ya al final no es capaz de atravesar la interfaz entre ambos medios, reflejándose completamente. No sé si ustedes se habrán percatado, si alguna vez están bajo el agua, nadando con unas antiparras, bajo cierto ángulo no se puede ver nada de lo que hay por fuera del agua. Y con otro ángulo sí se ve, un poco distorsionado, pero se lo ve. Entonces, este fenómeno se va a presentar para ángulos de incidencia mayores que un cierto valor crítico. O sea, para un cierto valor de ángulo se ve, y a partir de un determinado valor, que dependerá de los índices de refracción, se deja de ver. O sea, ya se produce reflexión total. Aquí, por ejemplo, lo pueden ver al fenómeno, es un láser que está incidiendo desde el agua al aire, y ven que se refleja totalmente y no hay ningún rayo que esté saliendo hacia afuera. Entonces, para determinar ese ángulo crítico, que como digo dependerá de los índices de refracción del medio, nos ayudamos de la ley de Snell. La ley de Snell, habíamos dicho que relacionaba los índices de refracción de los medios con los senos, la relación trigonométrica seno de los ángulos, incidente y reflejado, o incidente y transmitido. Entonces, despejamos, pasamos N2 dividiendo, seno de tita i pasa dividiendo al otro miembro, nos queda una relación entre los ángulos. Y el ángulo está entre 0 y 90, digamos. Entonces, si nosotros hacemos que el ángulo transmitido sea de 90 grados, o sea que el ángulo que se transmite forme 90 grados con respecto a la normal, entonces el seno de 90 vale 1 y me queda que el ángulo que voy a calcular va a ser el ángulo crítico.
Entonces, el ángulo crítico, reemplazando el ángulo transmitido en 90 grados, es igual al arco seno de N2 sobre N1. Entonces, el ángulo crítico para una determinada, para dos determinados medios, es simplemente el arco seno de la relación entre los índices de refracción del índice menor sobre el índice mayor. En este caso, podría ser aire y agua. Acá pueden ver un poquito más claro el detalle. A la derecha ven un haz de luz que al principio forma un ángulo de, digamos, el θ es 0, o sea, incide perpendicularmente, el θ1, y después va aumentando el θ, hasta que llega un valor, que es el ángulo θ crítico, el último de estos haces, que solamente hay reflexión, no hay refracción. En ese momento, a partir de ese valor, cualquier otro ángulo, mayor que ese, solamente va a reflejar y no va a refractar. O sea, va a quedar contenido el rayo incidente y el rayo reflejado en el medio. Entonces, nosotros hacemos el cálculo, por ejemplo, para el agua con el aire, el valor da unos 48,8 grados. A partir de ese valor, ¿cierto? Que es el ángulo crítico, cualquier otro valor va a hacer que se refleje y que no se refleje. El uso más práctico que tiene el tema de la reflexión total interna es la fibra óptica. La fibra óptica, que ustedes la habrán escuchado nombrar, está presente en, que sin ella, por ejemplo, sería impensable la transmisión de datos a través de las redes de Internet. Está formada por una cobertura, tiene una capa de vidrio o de plástico y una cobertura eh, interna, ¿no? O sea, es el núcleo de vidrio, que también puede ser de plástico, es muy delgadito, tiene un forro final y tiene un revestimiento aquí entre ambos para todo esto para evitar que pueda sufrir algún deterioro o se rompe la parte interna. Están hechas, como les decía, varillas de vidrio, de plástico que se usan para transportar la luz, pero no tan solo luz, la luz, cualquier otra onda electromagnética. La luz está confinada a moverse al interior de la varilla, incluso cuando haya curvas. El revestimiento que se usa tiene un índice de refracción menor que en el núcleo para asegurar la, la reflexión total interna. Y cuando se refleja totalmente en las paredes, hay muy poquitas pérdidas en la intensidad. Acá pueden ver un dibujo esquemático de cómo la luz va incidiendo y se va, o cualquier onda electromagnética, va incidiendo y se refleja internamente. Un dibujito, una fotito que muestra cómo eh, estas varillas transmiten la luz y en la punta se ven la intensidad prácticamente no ha disminuido nada. Acá hay otros ejemplos de cómo se usa la fibra óptica para ver internamente, para hacer una operación tipo laparoscópica, digamos, ¿no? Bueno, y antes de pasar a espejos, bien se puede ver el tema de la reflexión total interna. No sé si han visto ustedes esas fuentes de luz gigantes que están iluminadas, había una en la Plaza Independencia, y que pareciera que la luz viaja a través de los chorros de luz, a través de los chorros de agua. O sea, los chorros de agua se iluminan como si tuviesen, como si la luz viajase a través de ellos y doblase. Los chorros tienen
tener una forma curva, digamos, por la acción de la gravedad. Eso se debe, ese fenómeno tan lindo, se debe a la reflexión total interna. Bueno, pasemos entonces ahora a la parte de espejos. Vamos a ver rápidamente los espejos planos, ¿no? Supónganse que ustedes tienen un espejo plano y tienen un objeto a la izquierda. Ese objeto está a una distancia del espejo que llamaremos P. Entonces, la distancia que hay desde el espejo al objeto se llama P. Apliquemos las leyes de la refracción. Dos rayos, elijamos dos de los rayos que salen del espejo, del objeto, cuando llegan al espejo, se reflejan. Se reflejan de tal modo que el ángulo con que inciden es igual al ángulo reflejado. ¿Se acuerdan? La ley de la reflexión. Si nosotros ahora proyectamos esos rayos en la dirección que tenían, vemos que a una cierta distancia Q del espejo se forma una imagen. Como la imagen se forma con la proyección de los rayos reflejados, la imagen es virtual y tienden a converger, digamos, acá estaría el ojo, esto aparenta ser un ojo, entonces la imagen esa se formaría en la retina, pero en realidad es una imagen virtual. Virtual porque se formó no con los rayos reflejados, sino con tus proyecciones. En un espejo plano se verifica que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado y que la distancia que hay desde el objeto a la imagen es la misma que hay desde la imagen, desde el objeto al espejo, perdón, es la misma que hay desde la imagen, en el caso virtual, al espejo. Acá pueden ver otro dibujo, digamos. Está del lado derecho el objeto, el ángulo de incidencia se refleja a C, y en realidad el observador ve que el objeto está a una distancia Q del objeto, del espejo, hacia adentro. Esta sería la imagen virtual y este es el objeto. Aquí pueden ver lo mismo, nada más que en vez de trazar uno, trazan dos rayos, y como ven, por la ley de la reflexión, los rayos convergen en un punto, la proyección de los rayos reflejados, convergen en un punto, y en ese punto se encuentra ubicado la imagen. Acá hay una fotito que muestra lo que yo les decía, ¿no? Fíjense, de un lado están el objeto, en este caso con los cepillos de dientes y qué sé yo, hay un librito, y del otro lado está la imagen. Fíjense qué interesante, las letras que son simétricas, como la A, la I, la T, la O, aparecen sin cambio. En cambio, las que no tienen simetría con respecto a un eje vertical, la L, la E, aparecen como trastocadas, ¿no? Tenemos un ejemplito para mostrar la trayectoria que siguen los rayos reflejados o incidentes cuando tenemos dos espejos, por ejemplo, que están separados 120 grados. Entonces, si un rayo incidente incide con un ángulo de 65, pues se reflejará con el mismo ángulo. Cuando incida sobre otro espejo, ese ángulo de incidencia saldrá de usar la geometría de este triángulo formado acá. Entonces, con respecto a la normal, saldrá con un ángulo de 55, incidirá con un ángulo de 55 y saldrá con uno de 55, ¿no? Si los espejos están a 90 grados, la cosa puede ser un poco más simple, digamos. Acá, por ejemplo, tienen un ángulo, dos espejos que están a 90 grados, y fíjense que el rayo, una vez que se refleja en ambos espejos, vuelve sobre sí mismo, es paralelo al que, al que incidió, después de dos reflexiones. Si ustedes tienen en su casa
un botiquín en el baño que tiene la posibilidad de girar los espejos, pueden colocar dos a 90 grados y observar este fenómeno. Ok, acá hay una imagen de una persona frente a un espejo que dice, bueno, la idea sería la siguiente. ¿Qué longitud tendría que tener un espejo para que una persona situada a una distancia d del espejo eh, se vea completamente? Y uno dirá, bueno, tendrá que ser del tamaño del espejo de la persona, y no. Fíjense, imaginemos que la luz va a llegar al ojo de la persona. Entonces, un rayo que sale del zapato incide sobre el espejo con un ángulo I, de tal manera que el ángulo reflejado es el mismo. Y lo mismo pasa acá en la parte superior, la parte más alta de su cabeza, un rayo que sale de ahí, se refleja llegando a su ojo, y fíjense que acá no está la normal, pero el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo reflejado. Entonces, no está hecho acá la demostración, no la vamos a hacer ahora también por cuestión de tiempo, pero la podrán ver en la parte práctica. El espejo solamente tiene que tener la mitad, acá se ve ya en la parte gráfica, la mitad del tamaño o de la altura de la persona para que ella se vea el cuerpo entero. Y otra cosa que también es relevante y tal vez un poco antiintuitiva, es que no importa dónde se pare la persona con respecto al espejo, siempre verá la, la misma porción del cuerpo, digamos. En este caso, con este espejo que va de E hasta E, está viendo su cuerpo entero, no importa si la distancia D es de 1 metro, 3, 4, 5, 10 o 20 centímetros. Siempre se va a ver de cuerpo entero. Y ahora veamos los espejos esféricos. Ustedes habrán tenido oportunidad de ver en los espejos esféricos que pueden ser cóncavos o convexos. Son cóncavos, por ejemplo, cuando son esos espejos que hay en algunos baños de los hoteles y que le permite obtener una imagen, cuando uno se acerca, una imagen ampliada, como si fuera una lupa. Una lupa. Y los convexos son aquellos espejos que hay, no sé si ustedes se habrán percatado, en la salida de los ómnibus, para que el chofer tenga visión de la gente que está bajando para no cerrarles la puerta. O también son espejos que están a la entrada de alguna guardería que le permiten al que va a ingresar o al que va a salir tener una visión de la calle para ver si se acerca un vehículo o no. Entonces, dos tipos de espejo esférico, los cóncavos, que tienen la parte despejada aquí adentro, los convexos que la tienen afuera. ¿Qué características podemos, eh, digamos, marcar de un espejo esférico? Es su radio de curvatura, que sería el centro donde yo colocando un compás trazo una circunferencia. El, la distancia focal, que es la mitad del radio de curvatura, o sea que si el radio de curvatura fuera 20 centímetros, la distancia focal sería 10. El foco, entonces, el radio de curvatura, el foco. El centro de curvatura, el radio de curvatura es la distancia que hay desde el centro de curvatura hasta el espejo. La longitud focal, la distancia focal, es la distancia que hay desde el foco, el punto, hasta el vértice del espejo. Cuando es, cuando es un espejo cóncavo. Entonces, imaginémonos un espejo cóncavo, veamos que tenemos el foco, o sea, la distancia focal, este es el plano focal,
y un rayo. Imaginemos un rayo que viene desde la izquierda. Cuando incide sobre el espejo, se refleja de tal manera que pasa por el foco. Otro que vendrá más abajo hará lo mismo, y así sucesivamente. Todos los rayos convergen en un punto. Por eso este espejo cóncavo también es un espejo que hace converger los rayos casualmente en ese punto. Ustedes habrán notado que las antenas, por ejemplo, de DirecTV, tienen esa forma esférica o a veces parabólica, de tal manera que la señal que viene del exterior se concentra en ese punto. Habrán visto también que ahí tienen ubicado una especie de sensor que es el que capta la señal. Entonces, lo que logra el espejo es hacer que converjan en un punto todas la señal que llega viajando por el espacio. También habrán notado que los vehículos, por ejemplo, tienen las famosas ópticas que le dicen, que tienen una forma convergente y están espejadas. Casualmente, el, la lámpara que va a iluminar se ubica estratégicamente en ese punto, en el foco, para que los rayos que salgan de ella después de golpear en el espejo salgan todos paralelos, puedan iluminar un sector determinado del, del camino, por ejemplo. Por otra parte, si tenemos un espejo divergente, o sea, un espejo convexo, los rayos van a diverger. Imaginémonos, aquí está el foco va a ser negativo, y los rayos, cuando inciden sobre este espejo convexo, se reflejan de tal manera que sus proyecciones, todas, se interceptan en el foco. Entonces, este es un tipo de espejo a donde los rayos que inciden divergen. Veamos ahora de nuevo el espejo cóncavo y ubiquemos un objeto adelante de él para tratar de formar su imagen, aprovechando la particularidad que tienen estos rayos, digamos, de, de, digamos, de reflejarse en el mismo. Entonces, la distancia que hay desde el vértice del espejo hasta el objeto, acuérdense, le llamamos P. Un rayo, como vimos recién, sale paralelo al eje, se refleja pasando por el foco. Hay otro rayo, que forma parte de los rayos principales, es el que pasa por el foco. Si pasa por el foco, cuando se refleja, sale paralelo al eje óptico. Entonces, fíjense que los rayos reflejados se intersectan en un punto, aquí abajo. Hay un tercer rayo, que es el rayo que no sufre desviación, que es el rayo que pasa por el centro de curvatura. Ese rayo rebota sobre su propia dirección. La intersección de los tres rayos nos dan la ubicación de la imagen. Como esta imagen se está formando con la proyección de los rayos reflejados, no, como esta imagen se está formando con los rayos reflejados, los tres rayos reflejados convergen en ese punto, esta imagen es real, tiene existencia física, transporta energía. En este caso, la imagen está invertida y se ve que es de un tamaño menor. La distancia que hay desde la imagen a la lente se llama Q. Veamos qué sucede ahora, una situación similar, un objeto, pero con una lente convexa, con un espejo convexo.
Un rayo que saliendo del objeto llega al espejo se refleja de tal manera que su dirección pasaría por el foco. Acá hay otro, este que no sufre de este se refleja de tal manera que el que pasaría por el centro de curvatura, cuando llega al espejo, se refleja con la misma dirección, pero en sentido contrario. La imagen, acá está la imagen, llama, en forma de la intersección de la proyección de los rayos. Por lo tanto, en un espejo convexo la imagen es virtual. Acá el Q tendría que estar corridito un poquito más a la izquierda. No sale desde el foco, está mal el dibujo, tendría que venir desde donde está el objeto. El objeto, entonces, es una imagen virtual de menor tamaño y está derecha, no está invertida. Y pueden ver una imagen que muestra las dos situaciones. El que está a la derecha, fíjense, la imagen de la persona que está sacando la foto es una imagen derecha de menor tamaño y virtual. En este caso, el espejo es convexo. Y la misma imagen invertida para el caso del espejo cóncavo. Bueno, ¿cuáles son las características de las imágenes en los espejos cóncavos? Este es un espejo cóncavo. Y la imagen se ubica entre el foco y el espejo, la imagen va a ser vertical, o sea, derecha, y va a estar ampliada y va a ser virtual. Si está entre el foco y el centro de curvatura, la imagen va a ser real invertida y va a ser más grande. Y si está más allá del centro de curvatura, va a ser real, también invertida, pero va a ser reducida, o sea, de menor tamaño. Si el objeto está en la distancia, justo sobre el foco, la imagen se va a formar en el infinito. No vamos a ver nada. Y si está ubicado en el centro de curvatura, va a ser una imagen real, pero de exactamente el mismo tamaño. Entonces, acá vemos el ejemplo de un objeto que se ubica justo en el foco. Un rayo de todos los que hay, que sale paralelo al eje, se refleja pasando por el foco. Un rayo que pasa por el centro de curvatura se refleja en la misma dirección, sentido contrario. Estos rayos no se interceptan, por lo tanto la imagen está en el infinito. Veamos un objeto que está ubicado en eh, está ubicado entre el foco y el objeto. Fíjense, un rayo que sale paralelo se refleja pasando por el foco. Un rayo que pasa por el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo. Estos rayos divergen claramente, no se interceptan, pero sus proyecciones sí. Entonces, la imagen que se forma es virtual. En este caso, la imagen es de mayor tamaño y es la que se usa, por ejemplo, la que yo les decía en los espejos de estos para verse de cerca que hay a veces en los hoteles. Es virtual. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, para los espejos curvos, podemos fijar las siguientes relaciones. La distancia focal es la mitad del radio de curvatura, que la relación que hay entre la distancia al objeto, del objeto al espejo, la distancia imagen y la distancia focal, queda explicitada por esta ecuación. 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. Y el aumento lateral
que es eh, las veces que la imagen es más grande o más pequeña que el objeto, es igual a menos Q sobre P, siendo Q la distancia que hay desde el espejo a la imagen, y Q la distancia que hay desde el objeto al espejo. F es la distancia focal. Prima B' es el tamaño de la imagen y AB es el tamaño del objeto. Vamos a ver la convención de signo que vamos a usar. Para el caso de los espejos, P va a ser siempre positivo. Si Q es positivo es porque la imagen es real, si Q es negativo es porque la imagen es virtual. El foco va a ser positivo en los espejos cóncavos, va a ser negativo en los convexos, y el aumento lateral es positivo cuando la imagen es derecha y es negativo, aumento, cuando la imagen es invertida. Acá hay un ejercicio, dice, se coloca un objeto de 39 centímetros frente a un espejo esférico cóncavo de 24 centímetros de radio, con un diagrama de rayos ubique la imagen formada por este espejo y describa las características de la imagen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos usar la parte gráfica, dibujamos el espejo, el eje óptico, el objeto, y empezamos a trazar los rayos. El primero, el que sale paralelo al eje, pasa por el foco. El segundo, el que pasa por el centro de curvatura, vuelve sobre sí mismo. El tercero, y bueno, ya no hace falta un tercero, pero podríamos poner el que pasa por el foco sale paralelo, se intersectaría acá. Ya podemos dibujar el objeto. Nace en el eje y termina a donde está la intersección de los dos rayos. Ubicamos la imagen. Acá, por ejemplo, está dibujado el tercero. Ubicamos la imagen, es una imagen real porque se ha formado con los rayos reflejados. Y aquí podemos ver el radio de curvatura, Q y P. Si nosotros, acá en el último hay un segmento, si nosotros hacemos el dibujo a escala, o sea, realmente dibujamos a escala, por supuesto, podemos decir que 24 centímetros equivalen a 4 centímetros, por ejemplo, hacemos una escala y lo dibujamos a escala, los valores que obtengamos del tamaño del objeto y de la distancia Q, que podrían ser las incógnitas, el tamaño de la imagen, y Q, que es la distancia de la imagen, lo podríamos obtener de la gráfica sin hacer ningún cálculo. Por la escala. Entonces, la imagen que se forma en este caso es real, que se forma con los rayos reflejados, es invertida y es más pequeña. Hay otro ejercicio, dice, se coloca un objeto de 39 centímetros frente a un espejo esférico cóncavo de 24 centímetros de radio. Con un diagrama del rayo, ubiquen la imagen formada por el espejo y describa la característica de la imagen. Bueno, ahora lo vamos a hacer al mismo ejercicio, pero analítico. Entonces, aquí están los datos, el radio de curvatura y la distancia P de los objetos. ¿Qué ecuaciones tenemos? 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F, el aumento lateral que era menos Q sobre P, y la distancia focal que es el radio de curvatura dividido en 2. Calculamos la distancia focal, es 12 y es positivo porque es un espejo cóncavo. Aplicamos la ecuación, ya que conocemos P y F, despejamos Q, tenemos Q que nos da 17,3 centímetros. Una vez que tenemos Q, tenemos P,
podemos calcular el aumento, nos da menos 0,44, y entonces podemos decir que como Q es positivo, la imagen es real, que como M es negativo, la imagen está invertida, y como es menor que 1, es de menor tamaño. Si nos fijamos, voy a volver un poquito a la diapositiva anterior, y podemos ver que más o menos es la mitad del otro, ¿no es cierto? Acá en el gráfico. Que la distancia más o menos también se adapta a los valores que hemos calculado. Okay. Entonces, tenemos dos opciones, o lo hacemos gráfico o lo hacemos analítico, y ambas tienen que coincidir en sus resultados. Okay. Este es el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, un espejo cóncavo, que acabamos de ver, tiene 30 centímetros de radio de curvatura, y un objeto se coloca primero a 45 centímetros, después a 20, y después a 10 centímetros del espejo. ¿Dónde se forma la imagen y cuáles son sus características? Este es el ejercicio 2, que quiero que lo resolvamos ahora, a ver si han entendido. Vayan al aula virtual y traten de hacerlo. Yo voy a dejar de grabar. Bueno, les decía, todos los rayos que llegan a esta lente convergente paralelos al eje, cuando se refractan, pasan por la lente, cambian su dirección de tal manera que todos convergen en un punto. El punto es el foco de la lente, y la distancia que hay desde la lente a este punto se llama distancia focal. Una lente divergente es característica porque es más delgadita en el centro que en sus extremos. Son los lentes que se usan en los anteojos cuando se corrige la miopía, por ejemplo. Y acá, al revés de lo anterior, ¿qué características hay? Cuando los rayos de luz llegan paralelos al eje, divergen. Por eso se llama divergente. Divergen de tal manera que la proyección de sus rayos, de los rayos divergentes, se concentran en un punto, se juntan en un punto, que será la distancia focal de la lente divergente. Entonces, dos tipos de lente, convergente y divergente. Acá podemos ver dentro de las convergentes, la convexa doble, la plano convexa, la cóncava convexa, que tienen el menisco positivo. Y por el otro lado, las divergentes, como la cóncava doble, plana convexa o convexa cóncava, que tienen el menisco negativo. En la convención de signos, las lentes convergentes tienen una distancia focal o un foco positivo, y las divergentes negativas. Podemos ver cómo podemos armar una lente de este tipo. Se traza un arco de circunferencia con centro en C a la izquierda, después con centro en C a la derecha, y digamos, la figura que se forma es la lente. Ahí está la distancia focal, F, y en el caso de la lente bicóncava, los divergentes, hacemos lo mismo, nada más que lo que tomamos son los radios internos. Así como en el espejo, analizamos los rayos principales que pasan o se refractan por una lente. En los espejos, recuerdan, era reflexión. En las lentes, será refracción. Analicemos, por ejemplo, los rayos principales cuando P es mayor que R. El objeto está después del paso del centro de curvatura.
por la distancia focal. Recuerden P, la distancia del objeto a la lente, un rayo que sale paralelo, se refracta pasando por el foco, un rayo que pasa por el centro de la lente no sufre ninguna desviación, mírenlo ahí, un rayo que pasa por el foco se refracta paralelo, los tres rayos principales convergen en un punto y ahí se forma la imagen. Como la imagen se está formando con los rayos, es una imagen real. Está invertida y en este caso de menor tamaño. La distancia que hay desde la lente a la imagen se llama Q. En este caso es una imagen real, invertida y de menor tamaño. ¿Qué pasa si colocamos un objeto en una lente cóncava o divergente? Fíjense, el objeto ahí, un rayo que sale paralelo al eje óptico, cuando atraviesa la lente, se refracta de tal manera que su proyección pasaría por el foco. Un rayo que pasa por el centro óptico, pues no se desvía. A donde se interceptan los dos, se forma la imagen. Fíjense que la imagen es derecha, de menor tamaño y virtual, porque se forma con la proyección de los rayos. Refractado. Ahí está Q, ahí está P, es una imagen virtual, derecha y reducida. No sé si se percatan, pero en una lente divergente no importa dónde se coloque el objeto. La imagen siempre va a ser virtual, derecha y reducido. De la misma manera que en un espejo convexo, esos que estaban en el ómnibus que yo les dije, también no importa dónde esté el objeto, la imagen va a ser virtual, derecha y de menor tamaño. En ese sentido, podemos comparar una lente divergente con este espejo. ¿Qué pasa si en una lente convergente ubicamos el objeto entre el foco, o la distancia focal, entre el foco y la lente? Un rayo que sale paralelo al eje se refracta pasando por el foco. Uno que pasa por el centro de la lente no sufre desviación. Fíjense que los rayos refractados divergen, pero si yo prolongo sus direcciones, veo que se interceptan, como si saliesen de un lugar común. Ahí se formaría la imagen. Es una imagen virtual de mayor tamaño y ampliada. Es el caso, por ejemplo, de la lupa. Cuando ustedes acercan una lupa a un objeto, por ejemplo, están tratando de ver una hormiga chiquitita o analizando alguna hoja, ven una imagen ampliada. Bueno, esa imagen ampliada es virtual, vertical, porque la ven derecha, y se forma en realidad en su retina, porque se forma con la proyección de los rayos refractados. Fíjense que las ecuaciones para las lentes delgadas son iguales, comparten las ecuaciones que para los espejos esféricos. 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F, y el aumento lateral es menos Q sobre P. Tengo un último ejercicio que es el número 3. Fíjense, en este caso es muy parecido al de, la, al de los espejos, pero ahora con lentes. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es contestar a las tres posiciones del objeto de una lente convergente.
60, 15 centímetros y 8 centímetros, si la imagen es real o virtual primero, si es derecha o invertida segundo, si está aumentada o reducida, y por último, a qué distancia está. En esos tres casos, cuando ustedes ponen el objeto a 60, a 15 y a 8. Tratemos de resolverlo y después ya vamos a completar lo que nos queda con un par de conceptos más y ya terminaríamos la clase. La grabación. Bueno, lo que nos estaba quedando era la ecuación del fabricante de lentes. Es una ecuación que se usa casualmente para la fabricación de las lentes y obtener su foco. Entonces, el foco va a quedar en función de el índice de refracción del material de la lente, con respecto al aire, digamos. R1 y R2 van a ser los radios de curvatura de la superficie, la cara frontal y la cara posterior de la lente. La primera superficie es aquella a la que llega por primera vez la luz que emite el objeto. Y por último, otro concepto es la potencia de la lente que se mide en dioptrías. Habrán escuchado, si han ido al oculista alguna vez, esa palabra. Y la potencia es la inversa del foco. Cuando la distancia focal se expresa en metros, la potencia P queda determinada en dioptrías. Por ejemplo, si un artista dice acá, pero puede ser un oftalmólogo, le escribe anteojos con corrección de 2 dioptrías de potencia, cuando en dioptría, 4,5, 3, etc. Se trata de, y si es positivo, se trata de una lente convergente con una distancia focal, en este caso de 50 centímetros. Para poner un ejemplo. Pueden ser positivas o negativas la potencia en función de si es una lente convergente o divergente. Lo último que quería mostrarles era la parte de instrumentos ópticos. Acá, por ejemplo, pueden ver el principio de funcionamiento de un microscopio compuesto, el que ustedes seguramente podrán usar en las clases de laboratorio. A la derecha, al último, tienen el ojo. Fíjense que el microscopio está formado por dos sistemas ópticos, el ocular y el objetivo. Son lentes convergentes. En el caso, acá por ejemplo ven a la derecha el objeto chiquitito, los rayos de luz que salen por ahí pasan por el objetivo, se refractan, llegan al ocular, sufren otra refracción y llegan al ojo. La proyección de los rayos refractados convergen en un punto donde se forma la imagen. La imagen, por supuesto, es virtual, es una imagen virtual de mucho mayor tamaño, cuyo aumento estará dado por la relación entre el objetivo y el ocular. Acá hay un microscopio, un telescopio. Este es un telescopio de los que se usan ahora, digamos, son más eficientes. Es el telescopio de Newton, que tiene dos espejos. El espejo primario, que es el que recoge la luz que llega del objeto. Estos, digamos, los rayos reflejados en el espejo primario se convergen en el espejo secundario. El espejo secundario está ubicado de tal manera que los rayos viajan a través del ocular y uno puede ver el objeto amplificado. Este tipo de telescopio presenta una ventaja fundamental con respecto a los otros que están formados por un sistema de lentes.
en que, digamos, no distorsionan tanto la imagen y permiten que maneje mucha más luz. Este tipo de telescopio es, por ejemplo, el telescopio Hubble, que está en la estación espacial y que permite mirar, digamos, hacia el espacio exterior a galaxias distantes. Y después el ojo. Quería decir rápidamente cómo se forma la imagen en nuestro ojo, ¿no? El ojo está compuesto por el iris, bueno, la córnea, la pupila y el cristalino, que es una lente. En este caso es una lente convergente. Entonces, acá está la retina y la imagen se forma ahí en la retina. De la retina están todos los sensores, han formado sensores, dos tipos de sensores tenemos ahí atrás. Los conos, que ven en colores, y los batoncitos, que ven en blanco y negro. De ahí sale el nervio óptico, que va al cerebro, que procesa toda esa información. El objeto, en este caso estamos viendo un arbolito, los rayos que salen, imaginándonos los rayos que salen desde el árbol, tomemos en los ambos extremos, cuando llegan al cristalino, se refractan y forman la imagen, ¿cierto? Y la imagen está invertida, en la imagen real, por supuesto. La imagen invertida, esa imagen invertida, después el cerebro se encarga de poner la derecha, esa imagen, esos rayos que llegan son los que excitan los conos y los bastones, que dan lugar a que la señal eléctrica viaje por el nervio óptico y la procese el cerebro. Eh, Acá tenemos tres situaciones. Una es para el ojo normal, la imagen que vemos se proyecta justo en la retina, entonces nosotros vemos perfectamente. En la miopía, la imagen se enfoca delante de la retina, hay un problema con el cristalino, no vemos bien de lejos, y eso se corrige con una lente divergente. La hipermetropía, la imagen se proyecta detrás de la retina, esto se debe fundamentalmente a que los músculos que cambian la distancia focal del cristalino ya no pueden hacerlo, hay un cansancio, digamos, ya, un poco la vejez, entonces esto se corrige colocando lentes convergentes. Bueno, y eso sería todo. La verdad que fue una clase un poco accidentada porque tuvimos que, el tema de la, de la clave esa, que ya veré cómo lo resuelvo, pero bueno, más o menos con esto tenemos las herramientas necesarias para encarar esta semana el práctico de óptica. No sé si hay alguna pregunta. Con respecto a esto, no, profe, pero le quería consultar la nota de la recuperación del parcial, ¿cuándo más o menos le iban a dar? Ah, el miércoles, calculo yo. Están corrigiendo los profes todavía. Bien, El bien, miércoles gracias. más tardar. Sí, 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 el miércoles, el miércoles. Tengan un poquito de paciencia. De nada. Profesor, Yo tuve un inconveniente con la asistencia. ¿Qué pasa con la asistencia? No me dejó completar, ingresé y puse la que está en el chat y no me deja, ingresé a las No, es que 12:50, ingresé. está bien, está bien. Bueno, ya la puedo habilitar desde nuevo, o si me envían un mensaje, ya se las pongo yo después. Un mensaje al aula virtual, que es más práctico. Bueno, profesor, muchísimas gracias. No, de nada. profesor, yo le quería consultar sobre un ejercicio de la recuperación, Bueno, pero que bueno, para mi sí. parecer yo creo que estaba bien, lo hice bien y le mandé yo un Gmail preguntándole ¿Sí? que me indique en dónde me había equivocado. ¿A mí me mandaste? Sí, creo que sí. ¿A qué mail? Porque no, la verdad que me han llegado. Ah, al que manda a usted siempre anunciándonos las clases. Ah, ah.
Bueno, ya me voy a fijar. Lo que pasa es que no, el fin de semana no he hecho mucho, la verdad. Bueno, Así que, ¿cuándo ha sido que lo mandaste? ese mismo día, Al que fue el miércoles. sábado. Al sábado. No, el sábado. No este sábado. Sí, este sábado pasado. No, ya lo voy a ver. ¿Cómo te llamas? ¿Jenny? Jennifer, Jennifer. Ok. sí, Gutiérrez. ¿Cuánto? Gutiérrez. Sí, sí. Ok. No, sí, ya lo voy a ver. No, pero sí, no, ayer no he podido ver nada. Bueno, Ah, si eso ya le quería me voy a preguntar si le fijar ahora. mandaba a usted o a otro profesor, no sé quién es. Bueno, no que importa. está Lo ideal sería que se lo mande al profesor con el que has hecho la clase, digamos, con el No, profesor. no es sobre la recuperación del parcial. Está bien, no, 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 pero me refiero si se lo podés mandar al profesor. Ya lo voy a ver yo, pero en lo posible, si se lo pueden mandar, tiene la dirección al profesor de práctica, como para que yo, porque si no son muchos. Bueno, también le mandé él. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, con el tema que vimos hoy y el que le sigue, rendiríamos el segundo parcial más de la unidad 6 hasta la que veamos en la semana que viene. Sí, sí, va desde hidrodinámica, calor, temperatura, propagación del calor, o sea, calorimetría, propagación del calor, esto de óptica y electricidad. La parte de magnetismo no vamos a tener tiempo, me parece. Pero por lo menos hasta el capítulo 10 y 11 de electricidad. Y el parcial sería este mes El par- o el que sigue, No, no, el pero parcial va, en a ser febrero. en febrero. El parcial va a ser en febrero, el segundo fin de semana de febrero, creo. Y después va a venir la recuperación, una semana después, ya les voy a subir eso. Y el último fin de semana el integral. Una cosa así. Ya lo voy a subir porque estaba tratando de que las fechas sean lo más distanciadas posible, pero primeros días de marzo ya tenemos que terminar. ¿Ok? Sí, profesor. Bueno, profe, Muy bien. No sé si alguien tiene otra pregunta. la recuperación del parcial se aprueba con 5, ¿no es así? Sí, igual que el parcial. Todas las- Profe, sí. yo tenía una consulta. Quería saber si el miércoles se rinde evaluativo sobre la unidad 7 y después de la 8 se rinden las dos juntas en un Las dos evaluativo. juntas, las dos juntas. Ah, bien, bien, listo. Sí, las Muchas dos gracias. juntas, porque no tenemos tiempo. Sí, va a las 7 y la 8. Sí, hay un poquito de cada cosa, digamos, algo de convección, algo de radiación, algo de temperatura, algo de calorimetría, ejercicio de opción múltiple y ejercicios calculados. Bien, listo, profe, muchas gracias. ¿Algo más? Si no, hay que ir a cocinar. Nos vemos, profe. Muchas Ok, gracias. que anden bien, hasta luego. Así pongo a grabar.